Hola a todos, bienvenidos. Voy a enseñar a utilizar la función plot para realizar gráficos en MATLAB. Lo primero es recordar que para realizar un gráfico yo necesito dos cosas. Necesito la coordenada en X o el eje de las abscisas y la coordenada en Y o el eje de las ordenadas. ¿Cierto? Si yo tengo dos valores, el valor en X y el valor en Y, puedo generar un punto en la pantalla. Ahora, si yo tengo, ¿cierto?, muchos pares de esos puntos X y, ¿yo qué voy a generar? Una gráfica más completa. Para esto primero voy a declarar un vector x, valor de 0, con un incremento de 0.01, ¿cierto? Yo le puedo omitir el primer 0, MATLAB igual reconoce que eso va a ser 0,01, y voy a llegar hasta el valor 10. Entonces, ¿qué es lo que hice? Generar un vector que va a contener las coordenadas en x. Ahora grafiquemos y igual a x al cuadrado. Hay que recordar que yo no puedo elevar un vector al cuadrado, por lo tanto, yo voy a poner un punto y ese punto me va a indicar que voy a elevar al cuadrado cada componente de la x. Pongo punto y coma para que no me lo muestre en pantalla. Y ahora voy a generar la gráfica. Escribo plot. Primero, el primer parámetro es la coordenada en x. El segundo parámetro es la coordenada en y. ¿Y qué hizo? Generarme un gráfico con un incremento de 0,01. Ahora aquí en esta figura hay un punto ahí, ¿cierto? Lo pongo ahí. Bueno, es como una cruz. Y con esto yo puedo ir revisando el gráfico si es que necesito hacer algún estudio de cómo se comporta la curva. Ahora plot permite hacer muchas más cosas. Una de estas cosas es cambiar el color de la línea. La línea por defecto es azul, pero yo la puedo poner roja. Está ahí. Como yo les dije, si tengo un punto, ¿cierto? Es un valor en X y en Y. Pero en vez de dibujar un punto, yo podría dibujar un asterisco. Y me dibujo un asterisco. Si yo quiero dibujar un asterisco y quiero también cambiarle el color, ingreso las dos cosas. Y me escribió, ¿cierto?, en pantalla un gráfico de igual a x cuadrado, en rojo, solo con asterisco. Realizar una gráfica en MATLAB se puede, para realizar una gráfica en MATLAB, basta con eso, con la función plot. También yo puedo agregar cosas al gráfico para agregar más información, o lo mismo del color, para distinguir las líneas. Pero primero, antes de seguir con el tutorial, voy a crear, ¿cierto? Aquí donde dice nuevo script. Y me abrió una nueva ventana. Esta ventana que está aquí es el editor. Ay, lo voy a restaurar. Restaurar, ahí está. Es el editor. Aquí yo puedo escribir programas. Los programas, ¿cierto?, van aquí. Porque si yo acá escribo una variable, se va a guardar en la memoria, que es temporal. Pero yo voy a salir de MATLAB y se va a borrar. Con esto yo puedo crear un programa que va a quedar permanente en el equipo. Entonces vamos a generar un programa de gráficas. Luego voy a declarar el vector x, que iba de 0, con un incremento de 0,1 hasta 10. Luego voy a declarar el vector y igual a x al cuadrado con un punto,
y luego escribo plot x y. Entonces, tengo mi primer programa básico que lo que hace es mostrarme una gráfica en pantalla. Para poder utilizar este programa yo debo guardarlo. Entonces voy a ir al botón que dice sabe. Aquí estoy en MATLAB y le pongo el nombre. Un gráfico. El nombre que yo quiera. Si se dan cuenta, en esta ventana que dice Current Folder, se creó un archivo llamado gráfico. Yo voy a escribir el nombre del archivo en la ventana de comandos y me mostró el gráfico. ¿Por qué me conviene crear el programa aquí? Porque al gráfico yo le puedo agregar más cosas. Lo primero que voy a enseñar va a ser agregar una grilla. Git on. ¿Qué va a hacer esto? ¿Cierto? Primero guardo, y luego de guardar, escribo gráfico aquí abajo o con flecha hacia arriba, ¿cierto? Me va a mostrar el último comando y genero una grilla, o sea, unos cuadraditos que me van a servir para guiarme en la figura. Además de una grilla, ¿cierto? Dijimos que yo podía ponerle al gráfico otro color. Bien, y ponerle un asterisco para que el gráfico se cree solo con asterisco. Aquí yo le pongo correr también y me va a mostrar el gráfico. MATLAB permite generar más de un gráfico al mismo tiempo. Por ejemplo, yo tengo la coordenada en X, que va de 0 a 10. Tengo Y igual a X al cuadrado. Si ahora yo quiero graficar otra función, no le puedo poner Y. Entonces, ¿qué tendría que ponerle? Z, o el valor que yo quiera. Z igual a X al cubo. ¿Y yo qué voy a graficar aquí? Ya ingresé en plot el gráfico XY y ingresé estos parámetros que me van a indicar el color y cómo lo quiero graficar. Pero yo voy a ingresar otro gráfico. Ingreso la coordenada en X, la coordenada en Y, eso que sería Z, y luego ingreso cómo quiero mostrar este gráfico. Se lo mostré en verde, así que el siguiente gráfico lo voy a mostrar en rojo. Entonces la R de red y lo corro y esta es la gráfica, ¿cierto? Y igual a X al cuadrado y la otra gráfica Y igual a, perdón, Z igual a X al cubo. Si se fijan, eh, esta gráfica va de 0 a 1000. Por eso que no se ve igual el gráfico de igual a X al cuadrado. Como este iba solamente de 0 a 100, entonces se ve ahí abajo. Voy a borrar el asterisco porque la línea se ve muy gruesa. En lo personal a mí no me gusta. Y me muestro los dos gráficos. Estos son para comparar gráficos. A veces yo quiero comparar un gráfico que es una aproximación de una función. Una es la función real y la otra es la aproximación. Entonces lo puedo mostrar con esto. Yo lo que puedo hacer para identificar esos gráficos, puedo hacer una
leyenda. ¿Qué va a hacer esta leyenda? Decirme qué línea representa cada gráfico. Por ejemplo, en la leyenda voy a poner que la primera línea me representa a y de x, y voy a poner que la segunda línea representa a z de x. Si ahora corro el programa, me muestra esta leyenda. Entonces, ¿qué sale ahí? Sale un cuadrado donde sale la línea de color verde y dice que esa línea es y de x, y me muestra la línea de color rojo y me dice que esa es z de x. Entonces, para eso sirve la leyenda. ¿Qué otras cosas puedo agregar a un gráfico? Aparte de las leyendas, se puede agregar un título al gráfico. ¿Cómo agrego un título? Ingresando el comando title. En title escribo el nombre del gráfico, por ejemplo, función cuadrado versus función cúbica, y va a generar un título en el gráfico. Ahí está, función cuadrada versus función cúbica. Aparte también puedo poner qué significa la coordenada en x. ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? Con x label. Con x label ingreso eje x perdón, y label igual a eje y. Voy a correr esto. Me muestra acá eje x y eje y. ¿Cierto? Yo le puse eje x e y porque es un ejemplo genérico, pero podría ser una gráfica posición versus tiempo, o tiempo versus posición. Entonces aquí yo le pongo, ¿cierto?, que aquí va a ir el tiempo y aquí va a ir la posición, por dar un ejemplo. ¿Qué otra cosa más puedo agregar al gráfico? Un nombre a la figura. Cuando yo genero un gráfico en MATLAB y luego quiero generar otro, por ejemplo, voy a hacer plot y voy a generar XY solamente. Veamos qué pasa. Me muestra solamente un gráfico y el gráfico anterior no está. O sea, MATLAB lo mostró, ¿cierto? Pero luego que hizo, lo reescribió con el gráfico de abajo. ¿Cómo hago para tener más de un gráfico? Primero tengo que crear una figura. La figura la creo con el comando figure. Le doy un título, ¿cierto? Esa va a ser la figura 1. Figura 1. Aquí, para que se vea distinta, voy a crear la variable w igual a seno de x. W igual a seno de x. Y voy a hacer un gráfico xw. Ahora, antes del gráfico, yo voy a escribir figure y 2. Esa va a ser la segunda figura. Voy a correr y ver qué pasa. Y efectivamente me creó dos figuras. La primera figura que contiene el gráfico de la función, ¿cierto? La función cuadrada versus la función cúbica. Y el segundo tiene el gráfico de la función y igual a seno de x, o w igual a seno de x. Entonces con eso yo puedo poner
más de una figura en pantalla. También puedo dar nombre a cada una de las figuras. ¿Cómo hago para dar nombre a las figuras? Es simple, en vez de poner un 1 ahí, yo voy a ingresar, entre comillas, name, ¿cierto? O name de nombre. Y luego el nombre que yo le quiero dar a la figura. Por ejemplo, gráfica cuadrado versus cúbica. Y en la figura 2 voy a poner un nombre que va a ser, comillas, seno de x. Si yo corro esto, el nombre de la figura dice figura 1, gráfica cuadrado versus cúbica, y aquí dice figura 2, seno de x. Yo incluso puedo quitarle el nombre, eso que dice figura 1, figura 2, si es que me molesta ya es mucho, o el nombre, ¿cierto?, de mi gráfica es muy grande. Lo puedo hacer, lo puedo borrar. Para esto tengo que ingresar, number title, y luego voy a ingresar off. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a mostrar ahí el nombre. Si fijan, la figura 1 dice gráfica cuadrado versus cúbica, la figura 2 dice seno de x. Esto me sirve si yo quiero hacer un trabajo más acabado, un trabajo mejor, lo puedo hacer así. Si necesito algo más rápido, simplemente escribo figura 1, figura 2 y lanzo el gráfico. Entonces con eso yo puedo generar gráficos. También puedo generar subgráficos en una misma figura, pero eso lo voy a ver en otro video.